le he de decir, no sé por qué cuando yo estaba leyendo ya este último capítulo del libro de Josué me impactó mucho, de veras. Yo dije, con que nos juntáramos ahí en la iglesia y lo leyéramos sería de tanta bendición. Porque Josué ha cumplido aquello para lo cual lo establecieron y lo designaron. Josué caminó con Moisés a su sombra durante todos los años de la trayectoria del desierto. Fue fiel. Y sabemos que él caminó porque él fue uno de los espías que fueron enviados junto con Caleb y los otros 10 a la tierra prometida. Y de ahí caminó con con Moisés, hasta que el Señor, hablando de que Moisés iba a morir, le trasladó la autoridad. Y a él le tocó la carga de entrar al pueblo a la tierra de la promesa, una tierra que había sido prometida cientos de años antes. Y el Señor en su misericordia, le permite llegar al fin de su vida, y lo que hace es desafiar al pueblo, porque mire, Dios es un Dios, Dios es Dios, pero nuestro Dios es misterioso, maravilloso, porque Dios no nos obliga a nosotros a nada, siendo Dios. Esto es impresionante, que Dios nos bendiga y que no decida qué hacemos nosotros con su bendición. Ni siquiera eso lo decide. Porque ustedes se dan cuenta que Él aquí establece que a su pueblo va a dejar que decida a quién quiere servir, a pesar de que Él batalló por ellos. Quiero que, pues, si me están ayudando o si tienen su Biblia, leamos algunas cosas rápidamente ahí. Mateo 24. Dice así, 24:1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Bueno, detengámonos ahí. Viene Josué y les empieza a narrar la historia. Estamos aquí hoy, ya conquistamos la tierra de la promesa. El Señor cumplió todas sus palabras. Ahora yo les quiero decir algo. Y les empieza a decir, como dijimos en el mensaje anterior, recuérdense. Porque desde el tiempo de Abraham y de Taré, cuando vivían lejos en otra tierra, y en esa tierra servían a otros dioses, yo, dice que los empecé a traer ahí. Y empieza a decirles, y yo los traje, y yo los bendije, y yo les di descendencia, y su descendencia creció, y la descendencia llegó a Egipto, y empieza a contarle las maravillas que Dios ha hecho. A veces, hermano, nosotros no volteamos a ver las maravillas y las misericordias que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Hermano, siempre es necesario que tengamos en cuenta de ver ya lo que Dios hizo ya hasta el día de hoy en nuestra vida. Nosotros estamos aquí y estamos vivos porque Dios es bueno y su misericordia es infinita y para siempre. Y debemos de decir, yo estoy aquí porque Dios es bueno. Tengo luchas y tengo batallas, pero Dios es bueno.
Y entonces Josué les empieza a recordar, y mire, les empieza a decir, y esto hizo Dios, y bueno, de parte de Jehová, y esto hizo, porque estaba hablando de parte de Jehová, y esto hice, y saqué a Egipto, y herí, y cuando Balaam los quiso maldecir, yo me opuse, y yo hice que los bendijera, y bueno, todo lo hizo Dios. Y después entraron a la tierra, y yo envié, y yo les di la victoria contra los amorreos, los fereceos, yo Jehová hice esto. Pero llega el punto en el cual Josué les dice, en el verso número 12 ahora, desde el 11: y pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Verso 12: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con espada ni con tu arco, no con tu espada ni con tu arco. Verso 13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces, mire, hermano, que por cierto, esto es interesantísimo, porque lo que está diciendo aquí, hay 2 promesas. Por el tiempo no vamos a ir. Hay 2 promesas donde el Señor les dice: tábanos son avispas, yo voy a enviar a avispas a que combatan por ustedes. Y aquí dice que 2 reyes fueron derrotados por las avispas. Por avispas, hermano. Mire, hay cosas que no somos nosotros, hermano. ¿Entendamos? Mi hermano, nosotros cada día de nuestra vida debemos de darle gracias a Dios y decirle: Señor, tu misericordia es infinita. Tú eres bueno, Señor. Hoy tengo luchas, tengo batallas, a veces estoy enfermo, a veces no tengo lo que quisiera, me hace falta esto, pero tú sigues siendo bueno, Señor. Si yo sé que tú eres un Dios bueno. Pero viene y Él les está contando todo lo que ha hecho desde Abraham para ahora. Pero viene y llega el momento que les dice las palabras que hemos leído, el verso 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora, me parece interesantísimo porque ya salieron, mire, pasaron 40 años en el desierto, entraron a la tierra de la promesa, pero algo conoce el Señor de estos que están aquí y les dice: pero ¿saben qué? Algunos de ustedes se trajeron la adoración de otros dioses en sus corazones. Ya les dio la victoria el Señor, pero algunos de ustedes adoran a otros dioses. Quítenlos de ustedes. Ya Dios les dio la victoria. Ya les cumplió la promesa. O sea, Dios te puede bendecir, mira, hermano y hermana, Dios te puede bendecir, pero tú decides lo que haces con esa bendición. Ni siquiera te va a forzar el Señor a que hagas su completa voluntad. Eso es extraño, hermano, porque nosotros de padres a veces les damos a nuestros hijos: mira, te doy, pero tenés que hacer eso, porque si no te lo quito, ¿verdad? Mira, te voy a dar tal cosa, pero haces aquello, porque si no te lo quito. Pero Dios es misterioso y Dios no hace así. Dios viene y te da, y ahora viene y por medio de la voz de Josué les dice, después dice: ustedes sirvan a Jehová con integridad y en verdad. Mi hermano, es una decisión. Yo le decía, serle fiel a Dios es una decisión inmutable, es algo que se decide hoy, y yo decido ser fiel a Dios y ahí me voy con Dios, independientemente que pase o cómo estén las circunstancias. Es una decisión. Entonces dice: ustedes deciden, pero de ahí les dice, verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Dios te da y de ahí no te obliga, te dice: pero tú decides. Tú decides. Usted decide qué hace con la bendición que Dios le da. Usted decide qué hace con la vida que Dios le da. Usted decide qué hace con el tiempo que Dios le da. Usted decide qué hace con los bienes que usted decide. Dios no decide, decide usted.
Entonces viene, y en este momento el pueblo dijeron, mire cómo somos nosotros, que no nos conocemos. El pueblo dijo en el verso número 16, el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y entonces hacen memoria de todo lo que Dios ha hecho. Y dicen: no, queremos servir a Dios. Dice el verso final del verso 18: también servir nosotros, pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces José dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá o no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os haya hecho bien. El pueblo le dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Pero usted sabe que no lo hicieron. Y es más, hermano y hermana, hay una profecía que Dios le dio a Moisés de que el pueblo lo iba a abandonar una vez que él lo hubiera bendecido. Fíjese, acompáñeme para que vea esa profecía. Deuteronomio capítulo número 31. Es más, para los de alabanza hay un cántico que el Señor les dijo que hicieran sobre esa profecía. Deuteronomio 31, y vamos a leer del verso 16. Cuando lo tenga puede decir amén. Bueno, mire, leamos algunos. Vamos a ver, ¿ya tienen 16? Sí. Bueno, dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Es una profecía de parte del Señor. Yo los voy a meter a la tierra y ellos van a invalidar el pacto. No porque Dios quiera, porque los conoce. Entonces viene y le dice: y se encenderá mi furor contra él aquel día, contra el pueblo, ¿verdad? Verso 17. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, mira qué interesante: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. O sea, la gente, él te está diciendo, ustedes van a decir: el Señor no está con nosotros, los males nos están viniendo porque el Señor no quiere estar con nosotros. Entonces, tengo problemas porque el Señor está conmigo. Y entonces el Señor le dice a Moisés, le dice: ahora pues, verso 19, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, y ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Es una profecía, hermano. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. O sea, les voy a dar la bendición. Y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y los servirán. Y me enojarán y invalidarán mi pacto. Qué terrible, ¿verdad, hermano? No, bendíceme, Señor, bendíceme, yo voy a estar contigo siempre. Yo te conozco, le está diciendo Israel. Te voy a bendecir, y cuando te haya dado todo esto, me vas a dejar. Y entonces, ¿sabes qué? Moisés escribe este cántico y se lo vas a enseñar a los hijos de Israel. Su canto usted, no sé cómo sería el canto, pero le vas a enseñar un canto. ¿Para qué? Y les dice: para que cuando yo me enoje, va, verso 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés, que escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel.
O sea que había un himno que iba a ser para recordarles que era por su infidelidad. El día que, ¿por qué nos están viniendo estos males? De plano que apareció un muchachito por ahí cantando, por rebeldes, por infieles. A ver qué cantaría, ¿va? Algo así, ¿verdad? Me imagino. Porque es un canto de testimonio, ¿va? Y Señor, ¿y por qué no está pasando por rebeldes, por infieles? Os ha abandonado el Señor Jehová, por rebeldes, por infieles. Algo así. Y alguien dice, entonces, ¿por qué? Porque el Señor les dice, cuando canten ese cántico en su cara, el cántico va a ser testigo de que yo sabía que a pesar de bendecirlos y de darles, me iban a abandonar. Iban a invalidar el pacto conmigo. Que dijimos que era un pacto, explicamos la pasada, que era un pacto, hermano. El pacto que habían hecho era el pacto, dijimos, de que era una palabra de compromiso, que traía una etimología que decía que el pacto significaba cadenas o grilletes. Hacer pacto era encadenarse. Eso es lo que significa. ¿Se recuerda que lo dijimos? Pero él dice, y van a invalidar mi pacto. Y cuando, claro, eso no es de un día para otro. La sutileza de cómo se puede ir tu corazón detrás de otros dioses, porque en el caso de Israel, y recuerden que estamos hablando de tiempos de plenitud, de vida de plenitud espiritual, pero no solo de eso, hermano, que Dios lo bendiga en todo, espiritualmente, materialmente, familiarmente, en salud, en gozo. Pero hermano, cuando Dios te haya dado, cuídate de no invalidar el pacto, porque eso es lo que les está diciendo. Al punto de que Dios te da la bendición y por el lado de Josué les dice, pero ustedes deciden qué van a hacer con la bendición. ¿A quién quieren servir con la bendición que yo les doy? Mire, hermano, nosotros tenemos vida porque Dios nos la ha dado, hermano. De veras. Entonces estamos vivos. Mire, estar vivos es un don de Dios, hermano. Hermano, de veras, yo sé que problemas hay, luchas y batallas, pero no van a ser para siempre, hermano. No para siempre se trilla el trigo, dice la palabra. Hermano, vale la pena entender de que cuando Dios ha cumplido su palabra, es importante que nosotros permanezcamos en fidelidad, en verdad, en integridad y sirviéndole a Él. Cuando hablamos de servir es ser de corazón de Él. Y hermano, a mí me impacta este pasaje porque realmente yo no había logrado encajar esto, pero el pueblo tan chulo, el pueblo dice, no, a nadie al Señor vamos a servir. Miren, les dice Josué, que Dios es un Dios celoso. Ustedes no se pueden andar sirviendo a dos. Dios es un Dios celoso. Mejor decidan. Miren, ustedes trajeron, yo sé que algunos de ustedes trajeron dioses del otro lado del Jordán. Y algunos tendrán unos dioses que agarraron aquí. Yo les doy la libertad, pero yo y mi casa, les dice, serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces vienen ellos y dicen, no, si nosotros nos acordamos todo lo que nos dijiste y todas las bendiciones, si está bueno que había sido el Señor todo lo que nos ha dado y todo esto, nosotros vamos a servir al Señor. Pero Dios los conocía. Dios los conocía. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros. Verás, Dios nos conoce mejor. ¿Se recuerda usted de Pedro? Nosotros a veces somos Pedro, ¿verdad? Así como Pedro. Entonces el Señor les dice que lo van a abandonar y Pedro dice, no, yo voy a estar. Más Pedro, tú me vas a negarles. Tú me vas a negar. Porque el Señor nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros.
Y entonces el Señor sabe, mi hermano, es increíble que el Señor supiera. El problema es cuando tú tratas de insistir en que vas a estar en un pacto con Él, pero tu corazón. Entonces la clave es integridad y verdad. Eso fue lo que le digo, servirle con integridad y de verdad. Hermano, vienen ellos e insistieron, después se desviaron, hermano, y los tuvo que tratar. Mire, hermano, el trato no es, mi hermano, usted no piense el trato es, hoy cambiamos de Dios, nos hacemos otro Dios y mañana nos está viniendo un rayo. No, no. Simplemente todo es sutil, es un proceso. Cuando las cosas a veces llegan a estar mal, uno a veces debiera de vez en cuando de preguntarse. No, pues ¿qué pasó, Señor? Sino, Señor, ¿hay algún cántico que me quiera recordar algo? Habrá algo que me quiera recordar, porque a veces en esto es, enséñales el cántico va a ser testigo de lo que yo te estoy diciendo. Pero eso no es ahorita. Si eso se volvió, si se murió Josué y pasaron años, eso quiere decir que el cántico debe de haber pasado por generaciones. Por generaciones. Un cántico que de vez en cuando alguien cantaba cuando la gente se estaba preguntando, ¿y por qué nos está yendo mal? Y alguien cantaba el cántico, porque el cántico es testigo. Pero ellos insistieron. Entonces, mi hermano, ¿cómo cierra Josué? Ahora que hemos todo estos 2 meses o no sé cuánto tiempo llegamos, que hemos hablado de los tiempos de plenitud, de vida espiritual, que hemos hablado de plenitud en todo sentido. Cierra diciéndolo de esta manera: crea al Señor, el Señor te va a dar la victoria, el Señor va a cumplir tus promesas, pero tú decides qué haces con tu bendición. Señor, dame más tiempo, ¿para qué? Para servirte. Tú decides qué haces. Vas a servir al Señor, ay, no, que estoy muy cansado, me voy a quedar durmiendo toda la mañana, ¿verdad? Señor, dame un carro para poder ir a la iglesia, Señor, a buscar tu rostro. ¿Qué pasó que no vino? Es que ahora no para porque le dio un 4x4 y anda por todo, ¿verdad? O como aquel varón que yo conocí, hermano, que ese sí lo conocí yo, que decía un siervo de Dios, Señor, una a mi casa, y le dio una casa preciosa, hermano. No, ¿por qué? Y el hermano no lo hemos visto. Es que no sale la casa porque está tan bonita que se queda cuidándola. Hermano, Dios te bendice, te va a bendecir y tú vas a decidir. Tú y yo decidimos. Dios, si tú le pides dones, Él te los da. Si te pides el Espíritu Santo, Él te lo derrama. Si le pides provisión, Él te la va a dar. Si le pides trabajo, Él te lo va a conceder. Pero tú decides. Si te das cuenta que es Jehová Dios, porque este capítulo de eso se trata. Jehová Dios lo hizo todo, pero tú decides. Este es el capítulo de Dios cumple sus promesas, pero tú decides. Dios no te forza. Entonces, hermano y hermana, decidamos. Decidamos, mi único Dios es Jehová. Lo serviré con integridad y de verdad. En estos últimos 2-3 semanas hemos hablado de la democracia espiritual, ¿verdad? Vivimos lo que queremos, ¿verdad? Cuando queremos y como queremos. Hemos hablado de un pacto que es grillete con Dios, pero que el pueblo lo pudo invalidar. Y Josué se los advirtió: si están con Dios, Dios es celoso. Dios es celoso. Mire, hermano, las cosas no pasan de un día para otro. Este cántico se los enseñaron porque saber cuántos años después iba a venir el trato. Y el cántico lo iba a recordar que Dios había sido bueno y que Él les había dicho.
Dios siempre ha sido bueno, pero ellos insistieron en algo. Entonces, regresemos a Josué. A Josué. Entonces el pueblo insistió, hermano. Esto me pareció un cierre interesante, hermano. Entonces el pueblo insistió, no, que a Jehová va a servir, va. Entonces vino verso 22, Josué respondió al pueblo, verso 22 del capítulo 24. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Verso 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Cuidado con los pactos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y mire qué interesante el verso 26. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. O sea que las piedras oyen, hermano. O por lo menos esta piedra. Ahora, yo no voy a decir que la piedra tenía vida, pero viene él y toma una gran piedra como señal. Y les dice, esta piedra, ¿saben por qué es testigo? Porque la piedra ha oído todo lo que declaramos aquí. Mi hermano, Dios se hace de testigos, hermano. Y hermano, cuando nosotros decimos, no, esto vamos a hacer con Dios, no, esto voy a hacer, mi hermano, a veces no, es que sí, el Señor, no, es que el Señor es mi todo, el Señor es mi rey, no, que el Señor, al Señor se viene, no, sí que el Señor, mi hermano, cuando nosotros hemos recibido la bendición, lo primero que debemos de hacer es recordar nuestro pacto, cada día, cada día. Hermano, yo en una ocasión en mi vida había hecho un pacto con Dios que si me respondía algo tenía que tomar una decisión difícil en mi vida, pero que lo iba a hacer si Él me respondía. Y Él me respondió, hermano. Y la decisión fue una decisión bien difícil. Que gente fue relacionada con mi carrera, que gente se me opuso y me dijo, ¿cómo estás loco? Pero yo ya había pactado con Dios y Dios me había respondido. Entonces, era mi pacto con Él. Estábamos engrilletados. Y yo dije, no, lo voy a decidir. Y seguí en pos del pacto, no porque me conviniera, tal vez me convenía más lo otro, pero era lo que había hablado yo delante del Señor. Hermano y hermana, ¿cuántos esperan que Dios los bendiga integralmente? A ellos, a sus casas y a sus hijos. ¿A quién van a servir tus hijos? Dios te va a bendecir. ¿Qué vas a hacer con la bendición? Integralmente, ¿qué vas a hacer? Dios va a cumplir su promesa. Impresionante nuestro Dios, que sabiendo qué iban a hacer ellos, aún así les cumplió. Porque Dios no cambia. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel. Así que la orden es, sirvan a Jehová con integridad y de verdad. Pero si les parece mal, sirvan a los otros. Nosotros, hermano y hermana, debemos de entender
que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Que el Señor es bueno y misericordioso, pero que no obliga a nada a nadie. Que es un Dios misterioso. Y que sí, pues yo no le voy a decir, mire, Dios lo va a tratar mal. Simplemente no, porque estamos en otro pacto. Pero usted ya sabe, Dios tiene testigos. Algún día debemos de preguntar, Señor, ¿y esto? Dios tiene testigos para recordarte palabras que tú dijiste delante de Él. A veces palabras que tú dijiste que ni te acuerdas en medio de un momento de moda. ¡Ah, Señor! Y después las quebrantaste. No, es que Señor, ¿cuánta gente dice? Es que Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero Dios, y ellos dijeron, nosotros vamos a ser igual. Pero eso no es. ¿Sabe una cosa? Se desviaron. Dios no los obligó. No les dijo a ustedes, no, simplemente los dejó. Y después el trato vino a sus vidas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender, hermano y hermana? Que aquí con nosotros está Dios, que Él oye todas nuestras palabras, que hemos dialogado de hacer un pacto con Él, y que una vez que hemos pactado nada debe de cambiar nuestra palabra con Dios, de tal manera que sirvamos a Dios con todas las bendiciones, con integridad de corazón y de verdad. Ya no es por circunstancias, es por pacto. Cierre sus ojos, yo quiero orar por usted. ¿Qué vas a hacer con la tierra de la promesa? Es que todavía no la tengo. Pues si pactas, cumple. Gracias, Señor. Dígale gracias al Señor. Yo sé que algunos vienen. Yo sé que el Señor te va a bendecir, te ha bendecido, te bendecirá aún más. Y te va a recordar y te dirá, yo te traje desde, y yo te atravesé el Jordán, y yo peleé por ti, y yo eché a tus enemigos, y yo te guardé del mal, y cuando te querían maldecir yo te bendije, y yo te di la tierra. Pero ahora tú decides. Aquí está el Señor. Oh, Rabarabashina Namarquira Basa. Aquí está su espíritu, quienes me ayudan a orar. Si quieres levantar tu mano en el nombre de Jesús, o si quieres, aquí los que están aquí al frente. Oh, Rabarabashina Namarquira Bashina. Eso es, en el nombre de Jesús. Ahora pues teme a Jehová y sírvele con integridad y en verdad. Padre Dios Todopoderoso, mira a cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta hora. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra roca, tú
Tú eres nuestro refugio y nuestra fuerza. Oh, rabarabashinana. Aquí está el Espíritu Santo y está ministrando. Oh, rabaraba. Deje que el Espíritu Santo ministre en el nombre de Jesús. Oh, rabarabashinana marquirarabasaya. Oh, kirabarabasaya. Oh, shirabara. Si hablas lenguas, hablas tus lenguas un momento con el Señor. Oh, Señor. Oh, rabararabashinana marquirabasaya. Quieto prequerabasaya. Adoremos al Señor un momento. Adoremos, Señor. Tú eres mi Dios, mi Señor hasta el final de mis días. Porque tú eres mi Dios. Oh, rabarakinana mashirarabasto prequerabasananamarabas. Oh, Señor, bendice a cada uno de tus hijos e hijas en plenitud, en integridad. Oh Dios, que tu presencia, Señor, tu favor, tu amor y tu misericordia nos lleve, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Ora y dile, Señor, con integridad y de verdad, solo tú eres mi Dios. Solo tú eres mi Dios, Señor. Oh, rabarashinana marquira. Eso es el Espíritu Santo, está ministrando de una forma muy dulce. Gracias, Señor. Padre, bendíceme, bendíceme. Y en la tierra de la promesa, Señor, tú seguirás siendo mi Dios. Siempre, siempre, Señor. Recibe, hermano, hermana, el Señor te está bendiciendo. Recibe en el nombre de Jesús. Eso es ahora, ahora en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, no es a hombres ni por hombres, no es a hombres ni por hombres. Mi vida entrego a ti, porque tú eres. Gracias, Señor. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor. Gracias, Señor. Para ti. Tú decides, hermano y hermana. Porque tú eres mi Dios. Tú decides qué haces con tu vida, con la bendición, con el tiempo, con la provisión. Tú decides. Dios te dará, Dios responderá, pero tú decidirás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias. Levante su mano. Dígale gracias, mis hermanos que están a través de señal. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Te ofrezco todo honor. La roca que es testigo. La roca que es testigo. Tal vez es la roca que lo seguía. Tal vez es la roca que lo siguió. No sé, pero la roca que es testigo es la roca que oyó el pacto. Gracias, Señor. Dígale gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
tiempo